Episodio 1. Y nunca hubo error. Barry estaba sentado en el porche de la casa West, apoyado en uno de los pilares blancos que sostenían el pequeño tejado sobre la entrada. Miraba al cielo, absorto en sus pensamientos. Momentos antes, había dejado a Cisco, Wally, Iris y Caitlin en la sala, donde estaban viendo la televisión y riendo juntos. Pero Barry no tenía ganas de reír ni siquiera de sonreír en ese momento. Había vuelto a fracasar. Había vuelto a perder. El último mes había sido una pesadilla interminable. Primero, estuvo el terrible viaje a tierra, tos. El dolor de ver morir a Joe fue la emoción más fácil de procesar de toda la experiencia. Luego llegó la constatación de que fue Ronnie quien lo mató, y lo hizo con una sonrisa. Barry no conocía muy bien a Ronnie. Se habían cruzado un par de veces, pero por alguna razón, nunca se sintió cómodo a su alrededor y lo evitaba lo más posible. Pero entonces Ronnie se sacrificó por un error que Barry cometió. Barry sentía tanta culpa que se distanció de todos y empezó a trabajar solo como Flash. Y aunque las circunstancias volvieron a reunir al equipo, Barry nunca superó la culpa que sentía por la muerte de Ronnie. Una parte de él se preguntaba si podía liberarse a esa culpa o al menos sentirla menos ahora que había presenciado de lo que era capaz una versión de Ronnie. Barry no estaba orgulloso de ello, pero no podía evitar pensar que tal vez eso mismo le habría sucedido a su Ronnie si hubiera tenido el control de su poder desde el principio, como parecía ser el caso de la versión de Tierra, TOS. Otra cosa que había estado inquietando a Barry durante semanas después del viaje era la calidez que sintió cuando Killer Frost lo llamó guapo y la punzada que sintió al verla besar a Ronnie justo delante de él. Por supuesto, desde entonces, Barry comprendió dolorosamente el porqué de aquello. Killer Frost era otro asunto que preocupaba a Barry. Incluso bajo su fría apariencia, podía percibir la personalidad cariñosa de Caitlin. Cuando Ronnie y Cisco lo estaban atacando mortalmente y Killer Frost intentó detenerlos, sintió que había algo más que miedo en su voz cuando les pidió que pararan. Y luego, cuando Zoom mató a Ronnie, reconoció el grito de agonía de Caitlin. Además, el hecho de estar casado con Iris no se sentía como lo había imaginado. La calidez que esperaba sentir cada vez que se besaban, la paz que anhelaba al llegar a casa, simplemente no existían. Pero el Barry de Tierra, 2 parecía contento con ella. Barry pasó muchas noches en vela intentando comprenderlo hasta que finalmente lo entendió. Flash. Barry llevaba una vida sencilla con problemas cotidianos, así que su relación con Iris era natural. Pero Barry tenía superpoderes, y con ellos venían muchas responsabilidades adicionales que Iris simplemente no podía comprender. Al principio, la razón era que no le permitían contarle nada sobre Flash, y sin eso, Iris desconocía gran parte de la vida de Barry. Durante ese tiempo, la parte de Barry que la veía como perfecta también desapareció. Por eso, no le entusiasmaba la idea de casarse en el futuro. Por otro lado, ahora que lo sabía todo, se estaba entrometiendo demasiado en esa parte de su vida y no le permitía ser él mismo. Le aterraba pensar hasta dónde llegaría si realmente iniciaran una relación. Así que no, Barry ya no deseaba casarse con Iris. Y aún así, en el futuro se casaron, lo cual no auguraba nada bueno para su futuro, ¿verdad? Por supuesto, también estuvo su breve experiencia como prisionero en la guarida de Zoom. Lo cual, de por sí, fue aterrador, pero sorprendentemente fue uno de los sucesos menos complicados de aquel viaje. Lo único bueno de toda aquella catástrofe fue que pudo escuchar la voz de su madre por primera vez en más de una década. Había olvidado lo dulce que era su voz. Sus últimos recuerdos de ella eran sus gritos antes de encontrarse en la calle. Por supuesto, la cosa no terminó ahí. El viaje fue solo el principio. Aunque a Barry nunca le cayó bien Jay desde el principio y en algún momento empezó a evitarlo por la misma extraña razón por la que evitaba a Ronnie, la supuesta muerte de último aún le generaba sentimientos de culpa. Por supuesto, esa culpa se convirtió en furia cuando descubrieron que Jay era, en realidad, un Terz Ullman, alias Zoom. Barry no podía creer que, después del año pasado, se hubiera dejado engañar de nuevo de esa manera. Y esta vez, el precio fue mucho peor que antes. La situación empeoró cuando Zoom secuestró a Wally. Barry, ingenuamente, creyó que podrían ser más listos que un hombre que estaba tramando un plan mientras aún se recuperaban de las consecuencias del ataque de Flash reverso. Zoom escapó justo delante de sus narices, solo para tomar a Wally como rehén a cambio de su velocidad. Por supuesto, Barry no tuvo que pensarlo 2 veces. Su decisión fue obvia desde el momento en que vio el mensaje en la pared.
Incluso estando allí de pie, cerrando el trato con Zoom, con la máscara puesta para que Wally no lo reconociera, Barry no cuestionó su decisión. Cuando corrió en la cinta y sintió que la velocidad abandonaba su cuerpo, se dijo a sí mismo que lo hacía para salvar a Wally y que eso era lo único que importaba. Pero entonces, cuando Zoom se apoderó de la velocidad allí mismo en el laboratorio y salió disparado, Barry sintió una ligera inquietud y un enorme alivio. Barry estaba seguro de que Zoom aprovecharía la oportunidad para matarlo en su estado vulnerable. Entonces Barry se percató de lo que faltaba. Caitlin. Zoom se la había llevado consigo mientras se alejaba a toda velocidad. En un instante, el alivio que Barry sintió se transformó en furia y pavor. En ese momento, Barry deseó no haberle cedido su velocidad a Zoom, aunque eso significara la muerte de Wally. Barry no se sentía orgulloso de ese pensamiento. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero en ese momento lo único que quería era perseguir a Zoom y romperle los huesos uno por uno hasta que le devolviera a Caitlin. Y fue entonces cuando se dio cuenta de una gran verdad sobre su propia vida. Incluso entonces, tumbado en la cama médica que le resultaba familiar en los laboratorios Star, rodeado de lo que consideraba su familia, sintió un vacío interior que se manifestaba en la figura de una doctora morena. Permaneció allí tumbado, rememorando el último año y medio. De repente, su incomodidad con Ronnie, que era su marido, y con Jay, con quien ella salió brevemente, se hizo evidente. Le caían bien, pero sentía celos de ellos porque tenían algo que él deseaba poder ganarse. El corazón de Caitlin. En ese momento, no podía tenerlo más claro. Barry Allen estaba perdidamente enamorado de Caitlin Snow. Y la situación empeoró aún más cuando Zoom intentó apoderarse de la ciudad trayendo consigo a todos sus secuaces metahumanos de tierra, TOS. Barry pasó los siguientes días intentando atrapar a los metahumanos y mantener la moral alta de la gente con un holograma de Flash. Cada noche, cuando Barry y Cisco tenían un par de minutos libres, usaban el teléfono de Caitlin para comunicarse con ella y asegurarse de que seguía con vida. Normalmente, Cisco iba solo porque aún no dominaba bien sus poderes, pero la primera vez que lo activó, reconoció dónde estaban. El escondite de Zoom en tierra, TOS. Lo cual era malo, considerando que habían cerrado todas las brechas allí. La experiencia que tuvo en la fuerza de la velocidad no era algo que quisiera repetir fácilmente. Todo el plan les salió mal, y Barry perdió casi un día entero por ello. Barry fue sincero al decir que quería seguir el plan, por peligroso que fuera, porque era la única manera de proteger a la gente de la ciudad. Pero lo que no le contó a nadie fue que, incluso mientras el rayo recorría su cuerpo, Barry pensaba en Caitlin y en cómo necesitaba sus poderes para salvarla. Incluso al final, la única razón por la que regresó fue que lo que Iris había dicho volver a casa le sonaba bien, pero a ella no. Por eso dudó un instante. No quería formar un hogar con Iris. Ella había sido parte de su hogar en el pasado, cuando Joy lo adoptó. Pero al mirar el rostro de su madre al otro lado, vio una mirada comprensiva en sus ojos. Y cuando ella le dijo que corriera, el mensaje fue claro. Correr y salvar a la mujer con la que sí quería formar un hogar. Las siguientes horas pasaron como en un sueño para Barry, pero entonces Caitlin entró en los laboratorios Star, e inmediatamente Barry se sintió más ligero, como si el vacío en su pecho se hubiera llenado. Pero después de eso, las cosas no fueron bien. Cada vez que intentaba acercarse a ella, se sobresaltaba y retrocedía, lo que le provocaba una profunda tristeza. Su padre pareció percatarse de sus intentos y de algo más cuando se acercó y le explicó con delicadeza que Caitlin había quedado traumatizada por un velocista, que en ese momento lo estaba pasando muy mal y que no debía tomárselo como algo personal. Barry aceptó el consejo de su padre. Aunque en ese momento se sentía muy mal por la situación con Caitlin, sintió una agradable sensación al ver la interacción entre su padre y la chica que le gustaba. Entonces surgió su plan para detener a todos los metahumanos de la ciudad con un solo movimiento. Un movimiento complicado, pero aún así. Tenían que hacer algo extremo, ya que en ese momento Zoom prácticamente controlaba la ciudad con su ejército de metahumanos. Barry se sorprendió, pero se alegró, al ver que su plan funcionaba casi por completo. Todos los metahumanos de la ciudad se desmayaron durante el ataque, y la policía logró reunirlos antes de que despertaran. Pero, al parecer, Zoom podía abrir sus propias brechas y escapó por una de ellas antes de desmayarse también. Así que Barry presentía que aún no había terminado. Y entonces llegó lo peor. Durante la cena de celebración en casa de los West, Zoom apareció, agarró a su padre y huyó. A Barry ni siquiera le importó su identidad secreta en ese momento. Simplemente echó a correr.
Regresar a la casa de su infancia y ver a su padre asesinado allí fue desgarrador. Pero si Barry era sincero consigo mismo, le dolía más el suceso en sí que el lugar. Desde que su madre murió allí, Barry no había vuelto a la casa para superar el recuerdo, así que el lugar seguía cargado de emociones negativas para él. Cuando alcanzó a Zoom después de que éste asesinara a su padre, Barry pensó seriamente en matarlo. Consumido por el dolor y el odio en ese momento, lo habría hecho. Pero entonces creyó oír la voz de Caitlin llamándolo, y eso lo detuvo el tiempo suficiente para que Hunter tuviera que matar a su propio remanente de nuevo. Y por si todo lo que estaba pasando no fuera suficiente, su propio equipo lo traicionó. Literalmente le dispararon por la espalda y luego lo encerraron. ¿Estaba enojado? Sí. ¿Pero se equivocó? No. Zoom tenía a Joe agarrado por el cuello. Si Wally no lo hubiera liberado a tiempo, y si Barry hubiera llegado un instante tarde, su segundo padre también estaría muerto. Mientras la celda se cerraba ante él y trataba de llamar a todos los miembros del equipo para intentar convencerlos de que lo liberaran, hizo un esfuerzo consciente por ignorar la presencia de Caitlin. Porque su traición era lo que más le dolía, incluso ahora. Estaba de luto y sufriendo, y en lugar de sentarse a hablar con él, al menos mientras estuvo en la celda, simplemente le cerraron la puerta en la cara. Dejándolo solo. La ironía era agridulce. Empezó ese año intentando alejar a todo el mundo y quedarse solo, y lo terminó traicionado y completamente solo. Sí, definitivamente no estaba de humor para celebraciones ni para recibir visitas en ese momento. La idea de arreglarlo todo no dejaba de rondarle la cabeza. Empezó a idear su plan tras ver al doble de su padre, y vaya golpe bajo que le dio. Pero cuando aquel hombre, con un rostro familiar pero a la vez extraño, se marchó solo tras la brecha que él mismo había creado, Barry decidió que quizás era su mejor opción. Podía salvarla. Podía ahorrarles mucho sufrimiento a todos, especialmente a sí mismo. Y después de todo lo que había pasado en los últimos 3 años, ¿acaso no merecía un final feliz? Lo único que necesitaba ahora era mover las piernas y seguir corriendo hasta que todos sus problemas quedaran en el pasado. Pero antes de que pudiera moverse, una voz suave preguntó con timidez. ¿Barry? Barry giró la cabeza hacia la puerta de entrada y vio a una mujer alta, morena, de piel clara y ojos marrones cálidos. Lin, ¿se acabó la fiesta? Preguntó Barry sin emoción alguna, con la cabeza aún echada hacia atrás para poder mirarla. Caitlin ladeó la cabeza, con los ojos muy abiertos por la sorpresa ante su tono, pero respondió con la misma voz suave. No. Harry acaba de llamar a Cisco. Jessie quería hablar más con Wally, así que también van para allá. Barry frunció el ceño, confundido. El simple hecho de que ella le hablara le daban ganas de rascarse la cabeza. ¿Y qué haces aquí? Preguntó con ironía. Entonces Caitlin comenzó a fruncir el ceño, su voz ligeramente confusa mientras respondía lentamente. Porque estuviste fuera un tiempo y comencé a preocuparme. Barry reprimió una risita y respondió con tono despreocupado. No pensé que a nadie le importaría. Caitlin fruncía el ceño visiblemente, y su voz denotaba confusión. Barry, ¿qué estás diciendo? Claro que nos importas, eres nuestro amigo. Esta vez, Barry no pudo contener el bufido y la respuesta sarcástica que escapó de sus labios. Ah, sí, me di cuenta. Barry esperaba que su actitud la alejara y le permitiera seguir adelante con su plan, pero sus ojos se abrieron de par en par cuando ella se pasó las manos por la falda antes de sentarse a su lado en los escalones de la casa. Barry intentó centrarse en el dolor que aún sentía por la traición, en lugar de en la cálida sensación de estar tan cerca de Caitlin de nuevo. Su rostro reflejaba un profundo remordimiento mientras decía con tristeza. Se trata de lo que sucedió antes de la carrera. Barry simplemente arqueó una ceja, como diciendo, ¿qué opinas? Pero Barry se quedó desconcertado al oír a Caitlin sollozar con la cabeza gacha. Tras un instante, ella susurró. Lo siento. Barry parpadeó y preguntó, con la voz llena de confusión. ¿Lo sientes? Caitlin asintió lentamente antes de alzar sus ojos llorosos hacia el rostro de Barry e intentar explicar. Como dijo Cisco, no todos estábamos de acuerdo con el plan de Iris. Barry frunció el ceño. Tenía la impresión de que la idea había sido de Joe o de Harry, así que preguntó para asegurarse de haberlo entendido bien. ¿Fue idea de Iris? Caitlin asintió distraídamente antes de continuar como si Barry no hubiera dicho nada. Harry estuvo de acuerdo con ella de inmediato, y después de que explicara mejor su razonamiento, Joe también lo estuvo. Cisco, Jess y yo intentamos protestar, pero Iris insistió e insistió. Decía que ella te conocía mejor que nadie y sabía que era lo mejor para ti.
Barry se apartó del pilar con una mirada fulminante mientras decía con tono duro. Eso es una mentira. Hace mucho que ella no me conoce bien. Tú y Cisco sí. Caitlin le dedicó una leve sonrisa antes de retomar su expresión seria y terminar. Jess se dejó intimidar por su padre, y tras una breve conversación con Cisco, nos dimos cuenta de que de todas formas harías caso a lo que dijera Iris, así que accedimos. Soltó un profundo suspiro y añadió. En mi defensa, intenté explicar que encerrarte a solas después de lo sucedido empeoraría las cosas, pero la autoridad del laboratorio me ignoró. Barry volvió a fruncir el ceño y la miró extrañado. Sabes mejor que nadie que yo soy la autoridad en el laboratorio. Viste conmigo cuando el falso Wedge me lo transmitió. Y cuando firmé nuevos contratos para ti y Cisco, te convertiste en mi empleada y en mi autoridad cuando no estoy presente. Los ojos de Caitlin se abrieron de par en par al pensar en esto. Un momento después, negó con la cabeza y respondió tímidamente. Sí, tienes razón. Me di cuenta de que mis cheques aumentaron este año. Con todo lo que estaba pasando, era fácil olvidarlo. Luego le dedicó esa cálida sonrisa suya que le derretía el corazón y dijo. Gracias, Barry. Pero no tenías por qué hacerlo. Barry la miró con su característica expresión decidida y respondió. Por supuesto que sí. Dejaste tu trabajo en Mercury Labs por mí. Le pregunté a Cisco y me dijo cuánto te pagaban, así que les aumenté el sueldo a ambos para que coincidiera. Caitlin negó con la cabeza con cariño, sabiendo que no tenía sentido discutir con él. En cambio, dirigió su mirada al oscuro horizonte del cielo nocturno. Barry se permitió mirarla un momento más, notando que temblaba por el viento frío del exterior. Barry se quitó la chaqueta y se la puso a Caitlin sobre los hombros. Ella no hizo más que sonreír levemente, con la mirada fija en el horizonte. Barry se sentía mejor ahora que sabía que Cisco y Caitlin no lo habían traicionado voluntariamente. Sobre todo Caitlin. Era como si se le hubiera quitado un gran peso de encima. Harry siempre actuaba con extremos, para bien o para mal. Joe lo sorprendió un poco, pero nunca había sido bueno diciéndole que no a su hija. De Jessie, realmente no podía esperar mucho. Al menos se alegraba de que le hiciera caso a su padre. Iris, por otro lado, era un caso completamente distinto. No entendía por qué el hecho de que finalmente se diera cuenta de que él había estado enamorado de ella durante todos esos años le daba derecho a tomar decisiones así por él. Y decir que era lo mejor para él, eso era simplemente arrogante. Tendría que hablar con ella más tarde sobre muchas cosas. Caitlin dejó escapar un suspiro de satisfacción y dijo en voz baja. Es agradable. Hacía tiempo que no nos sentábamos así. Solo nosotras dos. Barry soltó una risita y asintió. Sí. Yo también lo eché de menos. Caitlin lo miró con una sonrisa nostálgica y preguntó. ¿Te acuerdas de nuestra vigilancia a Shauna? Barry se rió y comenzó a cantar. Amor de verano, Caitlin gimió y dijo con fingida indignación. Te dije que no volvieras a mencionarlo, Allen. Barry rió un poco más antes de que una mirada perdida apareciera en su rostro y, sin darse cuenta, dijo. Recuerdo lo guapa que estabas. A Caitlin se le ruborizó toda la cara. Barry lo notó gracias a la luz del porche. Entonces se dio cuenta de lo que había dicho y sintió que se le subía el calor a la cara. Barry quería decir algo más, pero tenía miedo. Entonces se le ocurrió una idea. De todas formas iba a cambiar la línea temporal. Así que, ¿por qué no decir todo lo que quería decir? Tras respirar hondo, Barry añadió con voz segura. Recuerdo que aquella noche quise besarte. Los ojos de Caitlin se abrieron de par en par mientras lo miraba fijamente a la cara antes de preguntar con voz entrecortada. ¿Por qué no lo hiciste? Barry echó la cabeza hacia atrás y se encogió de hombros antes de responder. Fue cuando ambos admitimos que queríamos seguir adelante. En ese momento no me daba cuenta de lo que sentía, pero cuando Linda me dio su número, sí lo entendí. Para entonces, ya estabas borracha, y no estuvo bien aprovecharse. Los ojos de Caitlin volvieron lentamente a su tamaño normal, pero aún así logró susurrar una pregunta. ¿Por qué no después? ¿Ya no querías? Barry la miró a los ojos y sonrió con amargura. Sí. Te esperé cerca del ascensor, ¿recuerdas? Pero tenías resaca, y luego Cisco soltó todo el asunto de que Ronnie estaba vivo. Y a partir de ahí, las cosas se me fueron de las manos muy rápido. Ronnie volvió contigo, y fuiste directamente a por él. No te culpo. Luego murió por mi culpa, y yo alejé a todo el mundo. Entonces llegó Hailey. Barry dejó que su voz se apagara al notar que ella se estremecía al oír el nombre. Caitlin negó con la cabeza y preguntó con un ligero tono cortante. ¿Y qué hay de Linda? ¿Patty? Iris.
Todas ellas solo en el último año. Barry la miró con los ojos entrecerrados y replicó. Vale, para empezar, no tienes derecho a acusarme de nada de eso. Tú tampoco mostraste ningún interés en mí, así que, igual que yo no te acusé de volver con Ronnie a primera vista ni de salir con Jay después de conocerlo solo un mes, no tienes derecho a juzgarme por con quién salí ni cuándo. Caitlin bajó la cabeza avergonzada y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Es posible que Barry borre esta conversación pronto, pero no iba a quedarse sentado allí siendo acusado como si hubiera herido sus sentimientos a propósito. Aún así, Barry quería explicarse. No sé qué pasó con Linda. Fue la primera chica que se interesó en mí en mucho tiempo, y estaba confundido entre lo que sentía por Iris y lo que sentía por ti. Así que opté por lo seguro. Con otro suspiro, continuó. Patty, y supongo que estaba en el lugar y el momento adecuados. Iris me ignoraba, y tú salías con y bueno, ya sabes. Eras simpática, inteligente y teníamos mucho en común. No me arrepiento de lo que tuvimos. Entonces Barry frunció el ceño y habló con voz desprovista de emoción. Iris, y eso es difícil. Cisco ya te habló de Tierra 2, ¿verdad? Ante el incómodo asentimiento de Caitlin, continuó. Bueno, entonces probablemente te contó que allí estaba casado con Iris y que tenía que interpretar esa versión de mí mismo. Por un momento, pensé que mi mayor sueño podría hacerse realidad, pero no me cuadraba. Fue entonces cuando me di cuenta de que no amaba a Iris. Amaba la idea que ella representaba. Caitlin lo miró confundida. Barry miró a lo lejos mientras explicaba. Hogar. Desde que mataron a mi madre y Joe me acogió, Iris estuvo ahí, y en mi mente, su presencia y la idea de hogar se fusionaron en una misma cosa. Tú fuiste la primera en mostrármelo, pero Patty fue quien me convenció de que podía recuperar esa sensación, de que podía ser feliz sin Iris. Caitlin le dedicó una leve sonrisa y extendió la mano para tomar la suya, pero pareció arrepentirse en el último momento y la retiró bajo su chaqueta. En lugar de eso, simplemente le dijo con dulzura. Me alegro por ti, Barry. Pero parece que ahora Iris está interesada en ti, así que tal vez podrías tener ambas cosas. Barry negó con la cabeza frunciendo el ceño. Es más que eso. Una vez que esas ideas se separaron en mi mente, cualquier deseo que tuviera por Iris desapareció. No tenemos nada en común, y ahora que lo pienso, es demasiado mandona para mi gusto. Además, se dio cuenta de que me gustaba solo cuando ya no tenía otras opciones, e incluso entonces tardó meses en decidir que yo valía la pena. Menuda relación tóxica. Luego se giró hacia Caitlin con una leve sonrisa y añadió, como si lo hubiera pensado de último momento. Sin mencionar que Joe me adoptó, lo que convierte a Iris en mi hermana. Un poco inquietante. Caitlin soltó una risita antes de decir con tono divertido. Cisco y yo no queríamos mencionarlo, pero la idea se nos pasó por la cabeza. Barry también soltó una risita breve. Caitlin esperó un momento más antes de aclararse la garganta y preguntar de nuevo con timidez. No has mencionado lo que sientes ahora. Todavía hay algo que no me has contado, ¿verdad? Barry la miró de reojo antes de responder lentamente. Es algo que comprendí después de cederle mi velocidad a Zoom. Caitlin lo miró extrañada, obviamente sin querer pensar en ese día, pero aún así esforzándose por descifrar qué le estaba ocultando. ¿Y qué era eso? Intentó preguntar de nuevo, con más firmeza esta vez. Barry se giró para mirarla a la cara. Intentó mover la mandíbula para decir algo, pero no pudo. Además, pronto sería irrelevante, así que optó por decir. Dentro de unos minutos no importará. Caitlin frunció el ceño, entrecerró los ojos y preguntó con recelo. ¿Y por qué? Barry empezó a sentirse un poco incómodo, pero logró controlarse y repitió con calma. No importa. Caitlin fulminó con la mirada a Barry, probablemente intuyendo que estaba a punto de hacer alguna tontería. Cuanto más tiempo permanecía Barry en silencio, más penetrante se volvía su mirada. Finalmente, Barry no pudo soportar más su mirada. Nunca había sido bueno ocultándole secretos a Caitlin, así que no debería sorprenderse de que de repente soltara. Planeo regresar corriendo y salvar a mi madre. Caitlin jadeó, con los ojos muy abiertos. Barry no estaba seguro de si la razón era pánico, miedo o preocupación. Después de un momento, logró suavizar su expresión y comenzó a decir. Barry no la dejó terminar. Ahora que ella conocía el secreto, tenía que justificarse para que no intentara detenerlo. Es la única manera, Caitlin. ¿No lo ves? Mi padre sufrió mucho en prisión por un crimen que no cometió, y cuando por fin sale libre, lo asesinan. Mi madre nunca tuvo la oportunidad de verme crecer.
Esta vez, Caitlin le tomó la mano y la apretó con fuerza. Barry pensó que era tanto para consolarlo como para asegurarse de que no se escapara. Ella habló con dulzura. Es terrible, Barry, lo sé. Ninguno de los dos se merecía nada de esto. Pero lo que quieres hacer tendrá consecuencias enormes, no solo para tu familia, sino para todos. Barry la miró con desesperación. ¿Y no es eso algo bueno? Piénsalo, Caitlin. ¿Acaso no merecemos todos una vida mejor? Puedes tener la vida que siempre quisiste con Ronnie. El verdadero Wade seguirá vivo. Todo mejorará muchísimo. Tienes que darte cuenta. Caitlin negó con la cabeza con tristeza y dijo. Y tienes que darte cuenta de que lo que dices son solo posibilidades. Sí, tal vez tengamos una vida mejor como te imaginas, pero tal vez no. Tal vez Cisco obtenga sus poderes y se convierta en otro villano como lo era en Tierra 2. ¿Has pensado en eso? ¿Y qué hay de Flash? ¿Qué pasa si tú no obtienes tus poderes, pero los villanos sí? Barry sintió como si le hubieran dejado caer una roca sobre los hombros. Se desplomó, con el cuerpo completamente encorvado, y habló con una desesperación cada vez menor. ¿Y nosotros? ¿Acaso no merecemos un final feliz después de todo lo que hemos pasado? Este último año ha sido un infierno para ambos, ¿no nos lo hemos ganado? Caitlin le apretó la mano y le dedicó una leve sonrisa. Lo hicimos. Y lo seguimos haciendo. Pero ambos sabemos que ninguno de los dos será feliz jamás sabiendo que fue a costa de la felicidad de otra persona. Barry suspiró profundamente. Sentía cómo las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos y cómo su ánimo se apagaba lentamente. Caitlin tenía razón. Estaba a punto de lanzarse a la aventura sin pensar en las consecuencias, esperando que todo saliera a su manera. ¿Cuándo había sucedido eso? Con la suerte que tenía, el peor escenario que Caitlin describía era el más probable. Tendría que renunciar a su sueño para volver a ver a su mamá y a su papá. El sueño de él y su línea de pensamiento se vio interrumpida cuando sintió una mano suave y fría en su mejilla, que intentaba girarle la cabeza. Cuando sus ojos almendrados se encontraron con los color avellana de ella, Barry contuvo la respiración, lo cual fue lo mejor porque un momento después su visión de los ojos de ella desapareció, y en su lugar sintió una nueva presión contra sus labios. Barry tardó un instante en asimilar lo que estaba sucediendo. Para cuando lo hizo, el rostro de Caitlin volvió a aparecer ante sus ojos, con su habitual sonrisa suave y ladeada. Caitlin Snow acababa de besarlo en los labios. Pero eso no significa que no podamos tener nuestro final feliz aquí, le dijo Caitlin con su tono más dulce antes de añadir con voz más vacilante. Si eso es lo que quieres, por supuesto. Si Barry quisiera. Su amor platónico secreto de los últimos meses, a sabiendas, y de los últimos años, sin saberlo, acababa de besarlo y le había dado a entender que quería salir con él. Barry se sacudió mentalmente antes de esbozar una leve sonrisa y decir, sí. Claro. Eso es justo lo que quiero. La expresión de duda de Caitlin se transformó en una de diversión, y soltó una risita. Se acercó un poco más a Barry, y el velocista no dudó en rodearla con sus brazos. Caitlin suspiró felizmente y repitió. Hace tanto tiempo que no nos sentamos solos. ¿Por qué, Barry? ¿Te daba vergüenza? Barry negó levemente con la cabeza, para no golpearla con la suya, antes de admitir con voz adolorida. Después de que regresaste a los laboratorios Star, te sobresaltabas cada vez que intentaba acercarme. Mi padre me dijo que habías sufrido un trauma con un velocista y que ahora necesitabas un poco de espacio. Así que hice lo que me dijo. Solo quería que fueras feliz. Caitlin alzó la cabeza para mirar a Barry a los ojos y respondió con dulzura y mucha gratitud. Gracias, Barry. No muchos lo habrían hecho. Tu padre tenía razón, y no te equivoques. Nunca te tuve miedo ni a tu velocidad. El problema eran los recuerdos que me traía. Tu padre me ayudó mucho. Ahora estoy mucho mejor. Me alegro, fue la única respuesta que Barry pudo dar. Caitlin volvió a acariciar su mejilla con la mano, y cuando los ojos de Barry se posaron de nuevo en su bonito rostro, preguntó. ¿Puedo preguntarte algo? Ante su asentimiento, continuó. ¿Cuándo empezaste a sentir algo por mí? Barry tenía la mirada perdida, debatiendo consigo mismo qué decirle. Decidió que la verdad era la única opción, así que abrió la boca y habló. Bueno, me di cuenta cuando Zoom te llegó. En ese momento, me arrepentí de haber renunciado a mi velocidad porque significaba que no podía salvarte. Pero al pensar en eso, supongo que empecé a sentir algo por ti durante la noche de karaoke.
Las mejillas de Caitlin se sonrojaron intensamente al recordar por segunda vez aquella noche de borrachera, pero una leve sonrisa asomó en sus labios mientras respondía a su confesión con la suya propia. No recuerdo mucho de aquella noche, pero sé que después de eso, también te miré de otra manera. Yo también quería que me besaras aquella noche, y recuerdo haber sentido celos antes de que terminara. Barry estaba confundido. Algo no le cuadraba. La miró y preguntó. Pero Ronnie y Caitlin suspiró antes de desviar la mirada y decir. Es complicado. Me sentía abrumada cuando Cisco dijo que Ronnie estaba vivo. Acababa de darme cuenta de que sentía algo por ti, y tú seguías aferrado a Iris, así que opté por lo familiar y seguro. Tenía mis propios remordimientos con Ronnie, y las cosas terminaron como terminaron. Tras eso, reinó un largo silencio hasta que Barry se aclaró la garganta y preguntó con cautela. ¿En qué situación nos deja esto? Caitlin arqueó una ceja al ver al velocista y preguntó con sinceridad. ¿Dónde quieres que nos deje? Barry usó el brazo en el que Caitlin no se apoyaba para frotarse la nuca y respondió lentamente. Bueno, me gustaría, quiero decir, yo, quiero que seamos pareja. Terminó saliendo apresuradamente. Caitlin le dirigió una mirada divertida y dijo con risitas apenas contenidas. ¿Quieres intentarlo de nuevo sin usar tus poderes, Barry? Barry sintió que se le ruborizaban las mejillas. Ella no tenía por qué burlarse de él. Respiró hondo y repitió. Quiero que seamos pareja. Esta vez Caitlin sí se rió entre dientes, lo miró fijamente a los ojos y dijo. Me alegra oírlo. Yo también lo quiero. ¿Qué te parece un beso para sellar el trato? Esta vez, Barry podría haber usado sus poderes sin darse cuenta, porque lo siguiente que supo fue que estaba besando a Caitlin Snow, su novia, en el porche durante unos largos instantes. Cuando se separaron, Barry tenía una expresión soñadora en el rostro. Caitlin soltó una risita, pero luego se puso seria y preguntó con seriedad. Entonces, no hay más planes descabellados para cambiar el pasado, ¿verdad? Barry la miró como si estuviera loca y respondió con tono escandalizado. ¿Y arriesgarme a perder esto? De ninguna manera. Dame un poco de crédito, Kate. Caitlin le dio una palmadita en la mejilla con su sonrisa torcida y respondió. Bien. Eso es justo lo que quería oír. Barry suspiró aliviado, pero entonces notó el ceño fruncido de su novia mientras le preguntaba peligrosamente. Por cierto, ¿acabas de llamarme Kate? Barry tragó saliva nervioso y estaba a punto de disculparse cuando la fachada se resquebrajó y ella comenzó a reír. Oh, deberías haber visto tu cara, Barry. Tranquilo, ahora eres mi novio. Puedes llamarme por apodos. Barry suspiró aliviado, pero los ojos de Caitlin se entrecerraron mientras su sonrisa permanecía intacta y añadió. Cuando estamos solos o con amigos. Si es por trabajo o algo así, soy la doctora Snow, señor. Barry soltó una risita nerviosa, sin saber si su novia bromeaba o no. Simplemente respondió. Sí, doctor Snow. Caitlin negó con la cabeza con cariño antes de apoyarla en su pecho y abrazarlo con fuerza. Barry le devolvió el abrazo con una amplia sonrisa. Entonces oyó a Caitlin decirle en voz baja. Siempre estaré aquí para ti, Barry. Dejaremos atrás el pasado. Juntos. Barry hundió el rostro en su suave cabello castaño y asintió. Ella tenía razón. El pasado era algo complicado para él. Sería mejor que se concentrara en el futuro. Sobre todo ahora que el futuro se veía mucho más prometedor con Caitlin a su lado. Line. Barry no podía borrar la sonrisa de su rostro mientras sostenía en brazos a Caitlin Snow, su novia. Su rostro estaba hundido en su sedoso cabello castaño. Sus brazos, que cubrían la chaqueta que ella llevaba sobre los hombros, la abrazaban con fuerza, con la mejilla de ella apoyada en su pecho. Por el pequeño bulto en su mejilla que podía sentir a través de su camisa, Barry supuso que ella también estaba sonriendo. Tras un par de minutos más, Barry sintió que Caitlin volvía a temblar, lo cual era extraño teniendo en cuenta que, entre la chaqueta y el calor corporal que compartían, debería sentirse abrigada. Sin embargo, Barry se apartó del abrazo. Caitlin, con expresión confusa, preguntó en tono burlón. ¿Ya te cansaste de abrazar a tu novia, señor Allen? Barry le dedicó su sonrisa tonta y se puso de pie, extendiéndole la mano mientras decía. Jamás. Pero, ¿qué clase de novio sería si dejara que te resfriaras, doctora Snow? Caitlin pareció un poco preocupada de que él se hubiera dado cuenta, pero luego lo disimuló con una risita y le tomó la mano. Una vez que se puso de pie, Caitlin miró a Barry con ternura y dijo con nostalgia. Ojalá pudiéramos estar solo nosotros dos durante 5 minutos más. Barry negó con la cabeza entre risas antes de responder.
Kate, 5 minutos. Quiero al menos 5 meses más a solas contigo. Pero hay gente esperándonos dentro, y deberíamos irnos a la cama pronto. Caitlin no pudo evitar reírse de la sinceridad con la que Barry mencionó 5 meses. Pero asintió con la cabeza. Sí, tienes razón. Estoy agotada. Creo que pronto tendré que volver a mi apartamento. Mañana es día laborable, después de todo. Barry arqueó las cejas con picardía. Estoy seguro de que tu jefe entenderá si llegas tarde mañana. Caitlin le devolvió una sonrisa divertida mientras preguntaba. ¿Qué te hace decir eso? Barry se encogió de hombros, o tal vez le vibraban los hombros por la risa contenida. No estaba seguro, pero respondió. Le aseguro, Dr. Snow, que está muy involucrado en esta situación. Caitlin levantó una ceja con aire burlón y respondió con descaro. Creo que debería quejarme a recursos humanos. No estoy segura de que a mi novio le haga gracia que mi jefe sea tan entrometido. Barry ya no pudo contenerse y soltó una carcajada. Caitlin no tardó en imitarlo. Como era de esperar, Caitlin fue la primera en recuperarse. Le dio una palmada juguetona en el pecho a Barry y dijo en tono ligero. Vale, ha sido divertido, pero ya tenemos que volver adentro. Barry le dedicó su sonrisa más radiante y respondió. Sí, como siempre, tienes razón. Caitlin lo empujó hacia la puerta y afirmó con firmeza. Y no lo olvide, señor. Ambos entraron a la casa con una sonrisa en el rostro. La sonrisa permaneció en sus rostros al pasar del vestíbulo a la sala de estar, donde vieron a Harry y Jessie también. Harry bromeaba con Cisco, como de costumbre, mientras Jessie estaba de pie junto a su padre y hablaba con Wally, ambos sonriendo con un ligero rubor en las mejillas. Caitlin fue la primera en interrumpir la escena cuando gritó. Harry, Jessie, ¿cuándo llegaron ustedes dos? Caitlin atrajo la atención de todos, incluida Iris. Barry la vio entrecerrar los ojos al verlos a ambos por el rabillo del ojo. Probablemente notó que Caitlin se alejaba tras él y supuso que había ido a hablar con él. Barry admitiría que estaba más cerca de Caitlin de lo habitual, pero no pudo evitarlo después de haberla evitado durante más de una semana. E Iris era reportera. Era observadora y llegaría a sus propias conclusiones. Barry no estaba seguro de qué haría una vez que lo hiciera. Jessie fue la primera de las dos en responder a la pregunta de Caitlin. Oh, llegamos hace apenas un par de minutos. Cisco abrió una brecha para nosotros. Eso tenía mucho sentido. Si hubieran entrado por la puerta principal, él y Caitlin deberían haberlos visto. Pero claro, estaban bastante ocupados en ese momento. Harry añadió con su habitual voz grave y ronca. Habríamos llegado antes si Ramón me hubiera hecho caso. Cisco no esperó ni un instante antes de replicar. Te escuché y luego te dije que tomaras la camioneta y condujeras. Harry se burló y replicó. ¿Y lidiar con el tráfico? Cisco parecía indignado y respondió con un grito. Es medianoche. ¿Qué tráfico? Barry ignoró las bromas habituales de los dos y se centró en Wally y Jessie. Ambos sonrieron, y Jessie lo miró antes de preguntar. Entonces, Barry, ¿seguimos con el entrenamiento de mañana por la tarde? Ah, claro. Con toda la emoción, Barry se había olvidado de ello. Durante el plan para recuperar su velocidad, que fracasó y lo dejó atrapado en la fuerza de la velocidad, Jessie fue alcanzada por una de las ondas de materia oscura rebotadas y obtuvo su propio poder metahumano. La velocidad. Sí, había otro velocista en juego. Al menos este no intentaría matar a Barry, lo cual ya era más de lo que podía decir de todos los demás que conocía. La sonrisa de Barry se hizo aún más radiante al responder. Claro, Jess. Al fin y al cabo, por eso tú y tu padre os quedasteis aquí. Jessie se sonrojó intensamente, lanzó una rápida mirada de reojo al joven de piel oscura que la acompañaba y respondió en voz baja. Bueno, esa no es la única razón. Barry sonrió con picardía al ver una nueva oportunidad para burlarse de su nuevo hermano, pero Wally lo interrumpió cambiando de tema y comentando. ¿Pareces feliz, Barry? Barry buscó automáticamente la mano de Caitlin, y ella no dudó en tomarla. El gesto no pasó desapercibido. Jessie estaba a punto de decir algo, probablemente para burlarse de ellos, cuando otra voz habló en voz alta. Por lo visto, Jessie no fue la única que vio que se tomaban de la mano e hizo suposiciones, porque justo antes de que la chica genio pudiera decir algo, la voz de Iris resonó con fuerza en la sala de estar, exigiendo. ¿Qué está pasando aquí? Barry y Caitlin se giraron para contemplar el rostro furioso de Iris West. Todos en la sala se detuvieron a mirarla, incluso Cisco y Harry. Caitlin parecía sinceramente confundida cuando comenzó. No entiendo, Iris. Estábamos solo, Iris la señaló furiosa y dijo en voz alta.
No quiero oírte. Luego señaló a Barry con el dedo y, con el mismo tono, añadió. Hablo con él. Barry la miró con expresión seria y, con un tono similar, respondió. No estoy seguro de a qué te refieres, Iris, pero, ¿no estás seguro? Chilló Iris. Creí que me amabas. Llevo una hora esperándote aquí para que pudiéramos hablar, y entras con ella, sonriendo y de la mano. ¿Por qué? Barry se encogió de hombros y dijo con naturalidad, sin querer armar un escándalo, pero sin intentar zanjar la situación. Simplemente hice lo que me pareció natural hacer con mi novia. Barry notó la expresión de asombro en los ojos de Cisco y Harry, la leve sonrisa de Wally y la mueca de suficiencia de Jessie. Pero Iris parecía aún más furiosa que antes y exigió con más fuerza. ¿Y yo qué? Barry replicó sin emoción. ¿Y tú? Iris lo miró con incredulidad y respondió. Creía que me amabas. Barry entrecerró los ojos. Caitlin pareció darse cuenta de que iba a repetir las mismas palabras que le había dicho hacía unos minutos e intentó calmar la situación. Barry, cálmate. Todos somos adultos, así que hablemos con tranquilidad. Iris fulminó con la mirada a la morena y espetó con rabia. No te metas. Barry sintió que la ira lo invadía cuando ella le habló así a Caitlin, y decidió llevar su comentario a un nivel mucho más amargo. Así que dices que sabías cómo me sentía y aún así me mostraste a todos tus novios diferentes delante de mí durante todos esos años. Iris se quedó visiblemente sorprendida de que Barry la atacara. Negó con la cabeza e intentó explicarse. Pensé que solo estabas enamorado de mí y que eso pasaría con el tiempo, pero cuando vi que seguías pendiente de mí, supe que significaba algo más. ¿Te refieres a después de la muerte de Eddie? Creí que me culpabas. ¿Qué pasó? Preguntó Barry sin emoción alguna, lo que lo sorprendió. Esperaba sentir resentimiento, pero se dio cuenta de que ya no le importaba lo que Iris pensara de él. El rostro de Iris palideció, pero ella replicó. Me dolió. Necesitaba desahogarme. Y me elegiste a mí. Entonces, ¿por qué cambiaste de opinión? Barry la interrumpió secamente. Iris entrecerró los ojos al responder. Me ocultaste una gran parte de tu vida durante todo un año. Y me enteré solo porque Eddie fue secuestrado por alguien que quería matarte. Así que sí, ya estaba enfadada contigo, y fue fácil culparte también de la muerte de Eddie. Barry estuvo a punto de estallar contra Iris, pero entonces sintió las suaves manos de Caitlin agarrándole el brazo. Respiró hondo antes de decir con calma. Mira, Iris, lamento haberte ocultado a Flash, pero no fue solo mi decisión. Joe y Eddie tomaron la misma decisión, así que no puedes culparme de todo. ¿Y crees que no me siento culpable por Eddie? ¿Por Ronnie? Claro que sí, y por eso estoy haciendo todo lo posible por honrar a los héroes que dieron su vida para proteger esta ciudad. Por alguna extraña razón, eso hizo que Iris sonriera felizmente antes de decir con seguridad. Ese es precisamente mi punto. Nunca renunciaste a ser un héroe. Vi esto y comprendí que nunca lo harías, como nunca me abandonaste a mí. Por eso sé que todavía me quieres. Esta vez, Barry sintió que todo su cuerpo se calentaba, como si el relámpago que normalmente acompañaba su velocidad ahora lo quemara por dentro. Probablemente su cuerpo se estaba calentando de verdad porque Caitlin lo miró con preocupación e intentó llamarlo suavemente. Barry, en lugar de calmarse, esta vez estalló. Como si supieras lo que es mejor para mí. Iris retrocedió un paso ante la ira en su voz. Su sonrisa fue reemplazada por un ceño fruncido, y respondió automáticamente. ¿De qué estás hablando? Barry miró fijamente a Iris y respondió con un tono cortante y amargo. Sé que el plan para encerrarme en la tubería era tuyo. Los ojos de Iris se abrieron de par en par. Al parecer, no esperaba que él lo supiera. Miró a su alrededor, deteniéndose en Wally más que en los demás hasta que sus ojos se posaron en Caitlin, que estaba a su lado. Sintió que se le ruborizaban las mejillas y fulminó con la mirada al bioquímico, siseándole a Barry. Lo que sea que te haya dicho la bruja de hielo y un instante después, Caitlin soltó un grito y él sintió como ella lo soltaba del brazo, mientras Iris también retrocedía un paso. Fue entonces cuando Barry se dio cuenta de que, en su ira, un rayo había comenzado a rodear su cuerpo. Pero ya no podía calmarse y habló con furia contenida. No hables así de Caitlin. Lo único que hizo fue contarme lo que pasó cuando todo mi equipo decidió traicionarme. Pero, al parecer, no fue todo el equipo, ¿verdad? El rostro de Iris palideció aún más, aunque seguía rojo de ira. Le lanzó otra mirada fulminante a Caitlin, pero Barry dio un paso para ocultarla de la vista del reportero. Iris miró a Barry con determinación y dijo: Barry, tienes que entender que fue por el bien de todos.
Estabas emocionalmente inestable después de lo de tu padre y enviarte a luchar contra Zoom de esa manera y era lo mejor que teníamos. Y tu solución para un hombre emocionalmente inestable era encerrarlo, aislarlo, sabiendo que todos sus amigos iban a enfrentarse a un asesino en serie. Le replicó Barry. Iris apretó los puños y respondió con veneno en la voz. Mantengo mi decisión. Si todos siguieran mi plan y entonces todos estarían muertos. ¿O acaso ya olvidaste que cuando llegué, Zoom tenía a Joe agarrado por el cuello, a punto de matarlo? Barry respondió con su propio veneno. Si Wally se hubiera demorado un instante en soltarme, Joe habría muerto. Me pregunto si también me habrías echado la culpa a mí. Iris apretó los dientes y dijo entre dientes. Si todos me hubieran escuchado, habría venido con, para entonces, Barry estaba lo suficientemente tranquilo como para que al menos no le cayeran rayos a su alrededor sin motivo aparente. Dio un paso más cerca de Iris y gritó con frustración. ¿Y por qué crees que tienes derecho a mandar a mi equipo? A mis amigos. Iris le respondió, gritando también. ¿Qué demonios significa eso? Tú y papá están en el equipo. Yo también debería estar. Barry agitó los brazos alrededor de la gente en la habitación antes de gritarle a Iris. No tienes ninguna cualificación para esto. Joe es detective. Cisco es un ingeniero brillante y ahora tiene sus propios poderes. Jessie es la adolescente más inteligente y también tiene poderes como los míos. Harry es un genio que puede idear cualquier plan que yo no vea, y más. Caitlin tiene formación médica y muchas más habilidades. Y luego estoy yo. No solo tengo el mérito de ser Flash, sino que también fui Xi antes. Luego señaló a Iris y mantuvo el mismo tono alto mientras hablaba. Tú solo eres una reportera. Una novata. No tienes experiencia en crímenes ni en ciencia. No tienes cabida en el equipo, y mucho menos para liderarlo y mandar a la gente con planes estúpidos. Iris se quedó atónita ante sus palabras, buscando con la mirada apoyo en la habitación, pero no lo encontró. Cuando vio a Caitlin detrás de él, volvió a mirar a Barry con furia y gritó. ¿Así que la eliges a ella en vez de a mí? ¿En vez de a la chica que te conoce desde que éramos niños y te abrió las puertas de su casa? Barry sintió que el rayo intentaba escapar de nuevo, pero esta vez logró contenerlo mientras gritaba. Elijo a la mujer que me apoyó durante los últimos 2 años sin importar nada, incluso cuando sabía lo estúpido que estaba siendo. La mujer lo suficientemente cariñosa como para cuidar a un desconocido en coma durante 9 meses. La mujer lo suficientemente inteligente como para crear curas para enfermedades nunca antes vistas en un día. La mujer lo suficientemente fuerte como para seguir adelante después de todo lo que pasó. ¿Por encima de qué? Una mujer egoísta que admitió saber cómo me sentía y en lugar de hablar conmigo decidió presumir de una relación tras otra con la esperanza de que me rindiera, y cuando no hubo otra opción, ¿se conformó conmigo? Claro que sí. Barry estaba seguro de que su última frase había resonado por toda la casa. El rostro de Iris estaba más pálido que nunca, pero sus ojos estaban entrecerrados y sus labios apretados antes de abrir la boca. Pero antes de que pudiera gritarle algo, una voz provino de lo alto de la escalera. ¿Qué demonios está pasando aquí abajo? Un momento después, Joe entró en la sala en pijama y con los ojos algo borrosos. Era evidente que los gritos lo habían despertado. Sus ojos recorrieron a las personas en la habitación hasta que, un instante después, comenzaron a saltar de Barry a Iris, adivinando correctamente que eran los protagonistas del espectáculo. Iris fue la primera en recuperarse de la sorpresa y se dirigió a contarle su versión al detective. Barry estaba a punto de seguirla cuando sintió que alguien lo agarraba del brazo con fuerza. Miró a su derecha y vio a Caitlin, que lo sujetaba con ambas manos, con expresión severa y voz firme. Creo que ya es suficiente por hoy, Barry. Es hora de irnos. Luego, echó un vistazo a Joe e Iris antes de añadir. No creo que sea buena idea que te quedes aquí. Puedes quedarte en mi casa esta noche. Barry respiró hondo. Al mirar a Caitlin a los ojos, se sintió mucho más tranquilo que cuando miraba fijamente a Iris durante su discusión. Asintió lentamente y comenzó a seguir a Caitlin mientras ella lo guiaba hacia la puerta de entrada de la casa. Justo cuando salieron al porche, la puerta se abrió de nuevo. Tras ellos salieron Cisco, Wally y Jessie. Barry y Caitlin ya eran muy unidos gracias a que ella se aferraba a su brazo para mantenerlo tranquilo, así que cuando Cisco corrió hacia ellos, logró abrazarlos a ambos por un instante antes de retroceder con una sonrisa y decir: «Es genial, chicos. Siempre pensé que harían una gran pareja». Luego, entrecerró los ojos mirando a Barry. «Más te vale tratar bien a mi hermana, Allen, o te enviaré a una tierra de la que jamás regresarás».
Barry sintió cómo el color abandonaba su rostro antes de asentir rápidamente, mientras Caitlin reía a su lado. Entonces Wally dio un paso al frente y le dio una palmada juguetona en la espalda de Barry. Me alegra verte feliz, Barry. Después de todo, te lo mereces. Barry sonrió al joven y dijo: Gracias, Wally. Sabes que tú también puedes formar parte del equipo. Podemos aprovechar tus habilidades e inteligencia. Piénsalo. Al fin y al cabo, tendrá otras ventajas. La mirada de Barry hacia Jessie no pasó desapercibida para los dos adolescentes, quienes se sonrojaron intensamente. Jessie siguió sonriendo mientras abrazaba a Caitlin. Caitlin le devolvió el abrazo con la mano libre. Cuando Jessie se apartó, las miró a ambas antes de decir con sinceridad: Me alegro mucho por ustedes dos. Por mi padre también, pero ya lo conocen. Terminó con un gesto cariñoso de negación con la cabeza. Caitlin asintió con una leve sonrisa, pero luego dijo con suavidad: Lo siento, chicos. Hablaremos más mañana. Ahora mismo, tenemos que volver a mi casa. Jessie y Wally asintieron con la cabeza en señal de comprensión, mientras que Cisco preguntó: ¿Viajaste conmigo, Caitlin? ¿Cómo vas a regresar? Barry sonrió con picardía. Invocó la fuerza de la velocidad y vio cómo el mundo entero comenzaba a moverse más despacio. Levantó a Caitlin en brazos, se giró hacia la carretera y echó a correr. Sabía que lo que Cisco vería sería un rayo naranja desapareciendo en la carretera en lugar de sus dos amigos. Y ya podía oír su voz murmurando: Claro, así es como sucederá. Un instante después, Barry atravesó la puerta de entrada de Caitlin y la recostó suavemente en el suelo de su apartamento. Una vez que el mundo volvió a la velocidad normal, Caitlin gritó y casi se cae de culo, pero Barry la sujetó. Ella lo miró fijamente y dijo con voz temblorosa: Por favor, avísame la próxima vez. Barry le sonrió tontamente y dijo: Lo siento. Una vez que Caitlin recuperó el equilibrio, comenzó a caminar hacia el único dormitorio. Barry estaba a punto de seguirla, pero entonces Caitlin gritó por encima del hombro: Oh, por eso, ¿dormirás en el sofá esta noche, señor? Barry abrió mucho los ojos y preguntó con una risita temblorosa: Estás bromeando, ¿verdad? Al no obtener respuesta, lo intentó de nuevo. ¿Kate? Solo el silencio lo recibió. Barry miró el sofá que tenía detrás y murmuró: Oh, Dios. Line. Caitlin se despertó y echó un vistazo al reloj de su mesita de noche. Los dígitos rojos brillaban marcando las 6 am. Por lo general, se despertaba alrededor de las 5, y rara vez se permitía una hora extra de sueño, ya que le quitaba tiempo a su rutina de ejercicios matutinos, de la cual estaba muy orgullosa. Pero no le quedaba otra opción. Podía permitirse faltar un día. Se levantó de la cama y comenzó a estirar los músculos. El hecho de no tener tiempo para la rutina completa no significaba que no pudiera encontrar 5 minutos para estirar y evitar que sus músculos se tensaran durante su jornada laboral. Normalmente, Caitlin se quejaría mentalmente del tiempo perdido, incluso si realmente necesitaba dormir, pero mientras se ponía la bata y salía de la habitación hacia la sala de estar, no pudo evitar sonreír para sí misma al ver el bulto en su sofá. Barry estaba tendido boca abajo en el sofá, con la pierna derecha tocando el suelo, el brazo izquierdo apoyado en el respaldo y la manta que ella le había dado la noche anterior tirada en el suelo a unos pasos de distancia. Incluso dormido, Barry estaba haciendo tonterías. Barry Allen. Su novio. Llevaba mucho tiempo deseando oír esas palabras juntas. Lo había cuidado durante 9 meses. Durante los 9 meses más difíciles de su vida, Barry había sido una presencia constante y tranquilizadora, y era difícil no encariñarse con él incluso entonces. Pero cuando se despertó con esa expresión tierna y confusa en el rostro, que luego se transformó en una sonrisa tonta al percatarse del relámpago, ella supo que se sentía atraída por él. Durante sus primeros días trabajando juntos, Barry le preguntó por qué era tan fría y nunca sonreía. Ella no respondió entonces, salvo darle algunos datos sin importancia. La verdad era que sentía que estaba traicionando a Ronnie al sentirse atraída por Barry, así que prefería alejarse de todo y mostrarse distante. Pero ni siquiera ella pudo contenerse por mucho tiempo. Poco a poco, casi sin proponérselo, se fue ganando un lugar en su corazón. En el bar, durante la vigilancia, fue la primera vez que admitió para sí misma la profundidad de sus sentimientos por Barry, pero cuando él no hizo ningún movimiento, supuso que seguía enamorado de Iris. A partir de ahí, los 2 años siguientes fueron una montaña rusa de emociones para ella. Ronnie seguía vivo, solo para morir de nuevo. Barry los alejaba a todos.
Meses después, Barry le traía el testamento de Wells. Reunía a todo el equipo. Y ni siquiera quería pensar en el fiasco de Haizum. Pero anoche, estaba preparada para que la regañaran por su traición o para sufrir otra decepción amorosa al oír a Barry quejarse de su fracaso al no conseguir que Iris saliera con él. En cambio, recibió una confesión de sus sentimientos. Y se le partió el corazón al escuchar el profundo dolor emocional que sentía y las cosas que eso le hacía pensar. Negó con la cabeza. No era momento de pensar en eso. Ahora debía concentrarse en ayudarlo a sanar. Decidida a dejarlo dormir un poco más mientras ella se duchaba, Caitlin se dirigió en silencio hacia su baño. El agua estaba tibia y agradable, muy buena para su piel y sus músculos. Giró el rostro hacia el chorro de agua, cerrando los ojos para evitar el terrible destino de que le entrara jabón. De repente, sintió que el agua se enfriaba, muchísimo. Extendió la mano para cerrar el grifo y poder abrir los ojos. Cuando lo hizo, notó una fina capa de escarcha que cubría todas las paredes. Caitlin intentó respirar hondo para calmarse, pero se dio cuenta de que podía ver su aliento, lo cual no era buena señal. Caitlin corrió hacia el espejo que estaba encima del lavabo. El cristal también estaba cubierto de escarcha. ¿Qué estaba pasando? No sentía tanto frío. Claro, hacía más frío que hacía un minuto, pero no lo suficiente como para que hubiera tanta escarcha. Caitlin usó la palma de la mano para limpiar parte de la escarcha de la superficie del espejo. Lo que vio casi la hizo desmayarse. Su piel estaba mucho más pálida, sus labios eran de un azul frío e incluso tenía algunos mechones de pelo blanco que le salían de la cabeza. La mente de Caitlin inmediatamente recordó una conversación que tuvo con Cisco hace unos meses, después de que todos regresaran de tierra, tos. Recordó cómo describió a Killer Frost. Se parece mucho a ti, pero con todo el pelo blanco, labios azules, ojos aún más azules y mucho más pálida. Pero lo que hizo que su respiración se acelerara fue cuando la voz de Cisco en su mente añadió. Era fría, y no solo por su poder. Toda su personalidad. Mataba gente con una sonrisa cruel en el rostro. Caitlin vio en el espejo que sus pupilas estaban muy dilatadas y que su pecho subía y bajaba mucho más rápido que nunca. Antes de que pudiera pensar en ello, cogió unas tijeras y cortó los mechones blancos casi de raíz. Sin siquiera pensarlo, su cuerpo se movió. Se envolvió en su bata y corrió a su habitación, cerrando la puerta de golpe y echando el pestillo. Se deslizó hasta el suelo, apoyando la espalda en la puerta. Su respiración se aceleró, su mente empezó a nublarse y, en el fondo, se dio cuenta de que estaba sufriendo un ataque de pánico. Lo primero que se escuchó fue el sonido de alguien llamando a la puerta, aunque sintió más la vibración que el sonido. Lo que sí escuchó fue una voz que decía, «Kate». Caitlin tardó muchísimo en reconocer la voz de Barry. Intentó contestar, pero su garganta no respondía. Solo podía respirar hondo varias veces para no desmayarse. «Kate. ¿Estás bien?» La voz de Barry se escuchó de nuevo, más urgente que antes. Caitlin cerró los ojos y respiró hondo para calmarse. Se concentró en la voz de Barry que la llamaba una vez más. «Caitlin. Si no abres esta puerta en un minuto, entraré de repente». Caitlin apoyó la palma de la mano en el suelo de mármol y se concentró en la textura, luego, con la palma hacia abajo, sintió la textura de la madera de la puerta antes de concentrarse en el olor del champú que aún emanaba de su cabello. Tras respirar hondo, Caitlin respondió a Barry con la mayor calma posible. «Lo siento, Barry. Salgo en un par de minutos». Hubo una breve pausa antes de que Barry respondiera, aún muy preocupado. «¿Estás segura, Kate? Tal vez debería pasar a ver cómo estás». «Gracias, Barry, pero te prometo que saldré pronto», respondió Caitlin, mucho más tranquila que antes. Escuchó los pasos de Barry que regresaban a la sala de estar y respiró hondo para calmarse. Ahora necesitaba calmar su respiración para no ponerse nerviosa delante de Barry. Respiró hondo por la nariz durante 4 segundos y exhaló por la boca durante 8. Repitió el proceso una docena de veces hasta que su respiración volvió a la normalidad. Se vistió rápidamente para no preocupar más a Barry y abrió la puerta. De camino a la sala, ya percibió el aroma a café y huevos, así que, intuyendo lo que ocurría, se dirigió inmediatamente a la cocina. Barry estaba allí de pie, ya vestido para trabajar y claramente terminando de poner la mesa para ambos. Caitlin parpadeó sorprendida. Cuando Barry la vio, le dedicó su sonrisa habitual, pero ella pudo percibir la preocupación que intentaba disimular. «Preparé el desayuno». «Ah, y café», dijo Barry con naturalidad. Caitlin se sentó y tomó un sorbo de café.
No pudo evitar sonreír al darse cuenta de que Barry lo había preparado a su manera favorita. Dirigió la sonrisa hacia él y le dijo: No tenías por qué, Barry. Barry se sentó frente a ella con una sonrisa y respondió con ligereza: ¿Qué clase de novio sería si no te cuidara? Luego su sonrisa se desvaneció y preguntó con más seriedad: ¿Estás bien? Me estaba vistiendo cuando de repente te vi correr a tu habitación y dar un portazo. Me preocupé. Caitlin había preparado una explicación. No quería que Barry supiera la verdad, así que tenía lista una posible razón. Forjó su mejor sonrisa forzada y dijo: No estoy acostumbrada a tener a alguien en el apartamento. Olvidé llevarme ropa para ducharme. Lo siento, Barry, pero aún no hemos llegado a ese punto. Ella notó un leve tic en la comisura de los labios de Barry y soltó una risita. Gracias por preocuparte, cariño. Dicho esto, se inclinó y lo besó en los labios. Barry la siguió observando con la mirada, y por un momento, Caitlin estuvo segura de que iba a insistir en el tema, pero en lugar de eso, le dedicó su sonrisa tonta y volvió a desayunar mientras charlaban un poco. Mientras recogían la mesa, Barry chasqueó los dedos y preguntó: No estoy seguro de cuál es mi situación con Joe después de anoche. ¿Existe alguna posibilidad de que tu invitación para quedarme aquí se extienda también a esta noche? Caitlin se quedó paralizada. No es que no quisiera que Barry se quedara con ella. De hecho, le gustaba la idea. Pero la posibilidad de que sus poderes se activaran de repente era demasiado real, y no quería que Barry lo viera. Barry pareció notar su vacilación e inmediatamente añadió: Por supuesto, si no te sientes cómoda con eso, puedo encontrar otro lugar donde quedarme, como en casa de Cisco. Caitlin no podía permitir que su novio estuviera cambiando de lugar toda la semana. Así que, con una sonrisa sincera, lo interrumpió. No. Por supuesto que puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, Barry. Barry intentó aliviar la pequeña tensión que había en la habitación preguntando con los ojos muy abiertos: ¿Hay alguna posibilidad de que me acueste contigo esta noche? Caitlin mordió el interior de la mejilla para reprimir la risita que intentaba escaparse, y en su lugar le lanzó una mirada burlona y respondió: Buen intento, señor, pero puede dormir en el sofá o en el suelo si lo prefiere. Barry dejó escapar un suspiro fingido de cansancio y murmuró: Oh, Dios. Luego la miró con una amplia sonrisa y dijo: Bueno, tengo que estar en la estación en unos 15 minutos. ¿Quieres que te deje en los laboratorios estar? Caitlin le devolvió la sonrisa y asintió. 10 minutos después, Caitlin entraba en el ascensor de los laboratorios, con un ligero rubor en las mejillas tras el beso que acababa de compartir con Barry antes de que él saliera corriendo. Ella nunca estuvo acostumbrada a las muestras públicas de afecto. Ronnie siempre estuvo de acuerdo con ella en ese asunto, pero Barry parecía empeñado en hacer pública su relación. Algo a lo que tendría que acostumbrarse tarde o temprano. Caitlin estaba en su laboratorio revisando algunas fórmulas en las que había estado trabajando durante la última semana. Estaba intentando crear un represor de metágenes. Habría usado uno de los metaesposos que ella y Cisco crearon hace mucho tiempo, pero Barry se daría cuenta enseguida y ella tendría que explicarlo, algo que intentaba evitar a toda costa. Durante la última semana, Joe había estado fuera de la ciudad por un caso e Iris se había quedado en casa, así que Barry había estado durmiendo en su sofá toda la semana. Sinceramente, si no fuera por el temor a su creciente poder, ya le habría permitido dormir en la cama. Tenía miedo de lo que Barry diría si se enteraba de los poderes que intentaban despertar en ella. ¿Y si la encerraba por temor a que se convirtiera en Killer Frost? O peor aún, si rompía con ella porque pensaba que ya era una asesina en potencia. En el fondo, sabía que Barry jamás haría ninguna de las dos cosas, pero sentía que se lo merecía después de lo que ella y los demás habían hecho tras la muerte de su padre a manos de Zoom. No pudo evitar dejarse llevar por sus inseguridades. Al fin y al cabo, le había costado mucho llegar a este punto de su vida. Un lugar donde tenía todo lo que podía desear. Una gran amiga a la que podía llamar familia y el novio con el que había soñado durante los últimos 2 años. Dejó que la simulación en su pantalla se ejecutara mientras miraba la pantalla de seguridad, viendo el vídeo de la cámara del laboratorio de velocidad que Cisco había terminado de construir a principios de ese mes. Durante la última semana, Barry había estado entrenando a Jessie con mucha intensidad, pero ella no podía quejarse de los resultados. Jessie ya tenía un control básico de su velocidad, sabía cómo usarla en el momento adecuado y cómo detenerse. Eso demostró que Barry era un buen profesor.
A él mismo le había llevado una semana aprender a detenerse, pero gracias a Barry, Jessie ya había alcanzado un nivel en el que casi dominaba la técnica de atravesar objetos, y según el vídeo que estaba viendo, parecía que hoy era el día en que finalmente lograría dominarla por completo. Un pitido proveniente de debajo de sus narices la hizo volver a concentrarse en la pantalla en la que estaba trabajando, pero de repente sintió dos ráfagas de viento. Tan rápido como pudo, pulsó el botón para apagar la pantalla. Barry estaba de pie frente a ella con una sonrisa. A pesar de sus nervios, Caitlin le devolvió la sonrisa y preguntó: ¿Qué tal les fue en el entrenamiento, chicos? Jessie se apresuró a colocarse junto a Barry y comenzó a charlar emocionado. Fue increíble. Gracias a Barry, finalmente logré dominar la técnica de atravesar objetos. Barry, por otro lado, tenía una expresión de confusión en el rostro mientras miraba alternativamente la pantalla en blanco que Caitlin acababa de ver y a ella misma, antes de preguntar con voz suspicaz: ¿En qué estás trabajando? Caitlin finalmente comprendió la expresión salvado por la campana. Le costaba encontrar una respuesta, y Barry, claramente, desconfiaba cada vez más de ella. Estaba a punto de hablar, pero antes de que pudiera, las alarmas meta comenzaron a sonar en toda la corteza cerebral, y la gran pantalla se iluminó con una luz roja, distrayendo a todos por el momento.